El Titanic era el lujoso barco inglés a vapor más grande en su momento. Por su famosa construcción de acero, ganó fama como el insumergible. La historia se encargó de demostrar en su viaje inaugural que no era cierto. La noche del 14 de abril de 1912, viajaba desde Inglaterra a Nueva York. Un repentino choque con un iceberg dañó severamente su casco. 2 horas y 45 minutos más tarde, su destino quedó sellado. Se hundió por completo. De 1.311 pasajeros y 897 miembros de la tripulación a bordo, solo 700 personas se salvaron, lo que convirtió el suceso en una de las más terribles catástrofes en la historia de la navegación. El Titanic continúa conmoviendo el mundo. En el centenario de su naufragio, la famosa película de James Cameron es reestrenada en tercera dimensión. En Irlanda, un nuevo museo abre sus puertas para recordar la majestuosa belleza del Titanic, mientras que este 8 de abril, el buque crucero MS Balmoral salió del puerto de Southampton, en el sur de Inglaterra, para recrear su travesía por 12 días. Todo esto sumado al reciente nombramiento de la UNESCO como Patrimonio Cultural Subacuático de los restos náufragos del barco que hace 100 años zarpó cargado de sueños para navegar por siempre en la historia. Oliver Rodríguez, Noticiero Venevisión. El Titanic era el lujoso barco inglés a vapor más grande en su momento. Por su famosa construcción de acero, ganó fama como el insumergible. La historia se encargó de demostrar en su viaje inaugural que no era cierto. La noche del 14 de abril de 1912, viajaba desde Inglaterra a Nueva York. Un repentino choque con un iceberg dañó severamente su casco. 2 horas y 45 minutos más tarde, su destino quedó sellado. Se hundió por completo. De 1.311 pasajeros y 897 miembros de la tripulación a bordo, solo 700 personas se salvaron, lo que convirtió el suceso en una de las más terribles catástrofes en la historia de la navegación. Cuando se cumplen 100 años del naufragio del Titanic, la historia que se creía irrepetible volvió a ocurrir el 13 de enero de 2012, generando el mismo pánico. Esta vez en Italia. El crucero Costa Concordia con 4.200 personas a bordo se hundió. 30 perdieron la vida. Aunque el número de muertes es menor, ambos cruceros tienen misterios en común, desde la coincidencia con la fecha de aquel suceso ocurrido en 1912 hasta la anécdota de la botella de champán que no se quebró, en señal de buen augurio, el día de su viaje inaugural. Otros casos similares se han presentado recientemente. El ferry Rabaul Queen envió una señal de alerta informando de su naufragio cuando navegaba en las costas de Papúa Nueva Guinea. El Océano Índico también fue escenario de angustia, cuando la nave Costa Alegra quedó a la deriva luego de declararse un incendio en la popa. ¿Cosas del destino o una señal? Solo el tiempo podrá develarlo. El Titanic continúa conmoviendo el mundo. En el centenario de su naufragio, la famosa película de James Cameron es reestrenada en tercera dimensión. En Irlanda, un nuevo museo abre sus puertas para recordar la majestuosa belleza del Titanic, mientras que este 8 de abril, el buque crucero MS Balmoral salió del puerto de Southampton, en el sur de Inglaterra, para recrear su travesía por 12 días. Todo esto sumado al reciente nombramiento de la UNESCO como Patrimonio Cultural Subacuático de los restos náufragos del barco que hace 100 años zarpó cargado de sueños para navegar por siempre en la historia. Oliver Rodríguez, Noticiero Venevisión.
Hace 100 años, el barco que para el momento era el más moderno del mundo surcó los mares a un destino fatal. El Titanic pasó a representar una de las más terribles catástrofes de la navegación. Oliver Rodríguez nos cuenta esta inolvidable historia. El Titanic era el lujoso barco inglés a vapor más grande en su momento. Por su famosa construcción de acero, ganó fama como el insumergible. La historia se encargó de demostrar en su viaje inaugural que no era cierto. La noche del 14 de abril de 1912, viajaba desde Inglaterra a Nueva York. Un repentino choque con un iceberg dañó severamente su casco. 2 horas y 45 minutos más tarde, su destino quedó sellado. Se hundió por completo. De 1.311 pasajeros y 897 miembros de la tripulación a bordo, solo 700 personas se salvaron, lo que convirtió el suceso en una de las más terribles catástrofes en la historia de la navegación. El Titanic continúa conmoviendo el mundo. En el centenario de su naufragio, la famosa película de James Cameron es reestrenada en tercera dimensión. En Irlanda, un nuevo museo abre sus puertas para recordar la majestuosa belleza del Titanic. Mientras que este 8 de abril, el buque crucero MS Balmoral salió del puerto de Southampton, en el sur de Inglaterra, para recrear su travesía por 12 días. Todo esto sumado al reciente nombramiento de la UNESCO como Patrimonio Cultural Subacuático de los restos náufragos del barco que hace 100 años zarpó cargado de sueños para navegar por siempre en la historia. Oliver Rodríguez, Noticiero Venevisión. Interesante, definitivamente. Una historia que siempre nos recuerda el romanticismo de la película y lo impactante de esta tragedia. A mí me recuerda el Magallanes, Navegantes del Magallanes. ¿En serio? Imagínate, con esa voz tan linda de Oliver. No te metas para lo hondo. Una vez que quedamos campeones, yo le dije a Ana, párate aquí, abre Levanta los brazos. ¿Recuerdas aquella? Bueno, esta y otras informaciones las pueden ampliar en nuestra página web. Y en breve... Bueno, un momento muy especial en Noticiero Venevisión porque Federica Guzmán va a estar conversando en Opinión Meridiana con la reina del cocotero, la reina del corazón de muchos venezolanos que la queremos en todo momento. No se pierda una entrevista muy especial. Federica Guzmán entrevistará a Lila Morillo. No se lo pierdan. Hace 100 años, el barco que para el momento era el más moderno del mundo surcó los mares a un destino fatal. Desde el 14 de abril de 1912, otros eventos similares han ocurrido luego de la recordada tragedia del Titanic. Oliver Rodríguez nos cuenta esta inolvidable historia. El Titanic era el lujoso barco inglés a vapor más grande en su momento. Por su famosa construcción de acero, ganó fama como el insumergible. La historia se encargó de demostrar en su viaje inaugural que no era cierto. La noche del 14 de abril de 1912, viajaba desde Inglaterra a Nueva York. Un repentino choque con un iceberg dañó severamente su casco. 2 horas y 45 minutos más tarde, su destino quedó sellado. Se hundió por completo. De 1.311 pasajeros y 897 miembros de la tripulación a bordo, solo 700 personas se salvaron, lo que convirtió el suceso en una de las más terribles catástrofes en la historia de la navegación. Cuando se cumplen 100 años del naufragio del Titanic, la historia que se creía irrepetible volvió a ocurrir el 13 de enero de 2012, generando el mismo pánico. Esta vez en Italia. El crucero Costa Concordia con 4.200 personas a bordo se hundió. 30 perdieron la vida. Aunque el número de muertes es menor, ambos cruceros tienen misterios en común, desde la coincidencia con la fecha de aquel suceso ocurrido en 1912 hasta la anécdota de la botella de champán que no se quebró, en señal de buen augurio, el día de su viaje inaugural.
otros casos similares se han presentado recientemente. El ferry Rabaul Queen envió una señal de alerta informando de su naufragio cuando navegaba en las costas de Papúa Nueva Guinea. El Océano Índico también fue escenario de angustia, cuando la nave Costa Alegra quedó a la deriva luego de declararse un incendio en la popa. ¿Cosas del destino o una señal? Solo el tiempo podrá develarlo. El Titanic continúa conmoviendo al mundo. En el centenario de su naufragio, la famosa película de James Cameron es reestrenada en tercera dimensión. En Irlanda, un nuevo museo abre sus puertas para recordar la majestuosa belleza del Titanic. Mientras que este 8 de abril, el buque crucero MS Balmoral salió del puerto de Southampton, en el sur de Inglaterra, para recrear su travesía por 12 días. Todo esto sumado al reciente nombramiento de la UNESCO como Patrimonio Cultural Subacuático de los restos náufragos del barco que hace 100 años zarpó cargado de sueños para navegar por siempre en la historia. Oliver Rodríguez, Noticiero Venevisión. Amigos, les recordamos que los detalles de todas nuestras informaciones también los puede ampliar en nuestra página web noticierovenevisión.net y también que nos puede seguir a través de nuestras cuentas de Twitter @NoticieroBB y @TráficoBB, nuestras dos únicas cuentas oficiales. Una nueva pausa, ya venimos.